Vamos a hablar en este video de algunas cosas que son relevantes a tener en cuenta en el niño que presenta trastorno por déficit de atención. Uno de los aspectos de los varios que vamos a revisar es que hay ciertas competencias o hay ciertas habilidades emocionales que es necesario que el niño fortalezca porque son vulnerabilidades que lo afectan para desempeñarse bien, por ejemplo, en el entorno educativo, para resolver problemas, para resolver una tarea que tenga que resolver, académica o no académica, para poder interactuar con los demás y para poderse relacionar con él mismo de una manera apropiada. Una de esas primeras habilidades es la tolerancia a la frustración. Esta tolerancia a la frustración implica que el niño con déficit de atención quiere las cosas para allá, porque prima en él el impulso. Quiere hacer las cosas sin esfuerzo. Quiere que las cosas sean fáciles. Entonces, la tolerancia a la frustración le muestra que no todas las cosas se consiguen ya y que no todas las cosas se consiguen como lo esperaba él, de acuerdo con sus expectativas. Esa tolerancia a la frustración entrenada permanentemente en casa a través de no darle las cosas de inmediato, a través de proponerle diferentes actividades en las cuales se tenga que hacer algún esfuerzo para poder alcanzar alguna meta. Son cosas que le pueden ayudar bastante a él. Además, porque es un niño que con facilidad, al no cumplírsele las expectativas, eh, tiende a entristecerse y a irritarse con mucha facilidad. Una segunda es la tolerancia a la gratificación inmediata. Así como en la anterior, que era la frustración, o sea, no poder conseguir las cosas como las esperan, ni en el tiempo que las esperan, ni con el facilismo que lo pudiera esperar. La tolerancia a la gratificación lo entrena para que pueda resistir sus propios impulsos, sus propios deseos de conseguir las cosas de una manera rápida, de una manera inmediata y de una manera solamente placentera, porque la tolerancia a la gratificación inmediata lo que le permite es aprender que no puede conseguir todo lo que desea, todo lo que quiere, probablemente sus caprichos, de manera inmediata,
y complacerse en eso. Entonces, estas dos habilidades son muy importantes. Hay una tercera que es la habilidad para resistir y está relacionada con la fatiga y con el esfuerzo, porque estamos hablando de un niño que se fatiga con facilidad y que tiene dificultades para esforzarse y mucho más para mantener el esfuerzo en una actividad prolongada. Entonces es importante tener en cuenta que aprender a resistir y también aprender a acometer, que significa, a pesar de las adversidades, continuar con un esfuerzo prolongado para obtener una meta, es algo en lo que se tiene que entrenar permanentemente en casa, a través de las labores que tenga que cumplir en casa, a través de las interacciones con sus padres y sus hermanos, porque de esta manera, al entrenarse esa habilidad emocional, va adquiriendo muchas ganancias, en el sentido de que su esfuerzo va a poderlo aplicar para poder obtener mejores resultados y además para poder tolerar las adversidades que tiene, por ejemplo, para él como niño puede ser el proceso de aprendizaje. Bien, otra habilidad importante es su capacidad para poder conocerse a sí mismo y conocer cuáles son sus habilidades. En qué cosas es competente. Saber qué vale él, qué valía tiene como persona. Saber quién es. También eh, saber cosas como qué me gusta, qué no me gusta. Qué deseo ser y qué deseo hacer. Analizar estas cosas tiene relevancia porque le permiten organizar sus ideas con respecto a quién es él mismo, de acuerdo a su propia capacidad para comprenderlo, por supuesto. Aprender a cómo puede hacer las cosas. Entonces, todo esto se da en la interacción cotidiana con los padres, que le hacen preguntas, que miran cómo se desenvuelve en las distintas actividades en las que toma parte en cada día, en el colegio, en la casa, con los amigos. Esto le permite a él irse haciendo una idea clara acerca de cuáles son sus vulnerabilidades y cuáles son sus fortalezas. Y esto sí es muy importante porque también le permite a él mostrar
cuáles son sus capacidades y cuáles son algunas cosas en las que tiene que necesariamente mejorar. Y él debe entenderlo así. Bien. Vamos a ver otro aspecto, y es que el niño con déficit de atención es un niño que busca la distracción, pasa de un estímulo al otro con facilidad, de un estímulo externo al otro con facilidad. No es que los estímulos interfieran, es que él los busca. Entonces, la atención está interferida por eso, por los distractores internos que él busca. En ese sentido es importante cuidar que el lugar en el que desarrolla sus actividades escolares o de otro tipo, de, no sé, manualidades, danzas u otras deportivas, tengan pocos elementos para distraerse. Entre más neutro sea el ambiente es mejor. Entre más control ambiental es mejor para él. Ahora, yendo a la atención, hay una dificultad con la capacidad para mantenerse centrado, en un objetivo durante un tiempo. Entre más prolongado ese tiempo, es peor porque esa atención sostenida decae con rapidez. Y lo mismo la atención para enfocarse sobre una tarea, o sea, la atención selectiva, es de corta duración también. Entonces, ayuda realizar actividades cortas o las actividades largas, dividirlas en pequeñas metas que pueda ir alcanzando y que puedan servirle de trampolín para la siguiente actividad y así sucesivamente hasta que pueda terminar una tarea larga. Pero en general este niño no es de tareas muy largas porque se fatiga con facilidad y se le vuelve algo extenuante, con lo cual no aprovecha la actividad ni alcanza el objetivo. Entonces es importante tener en cuenta que las tareas no sean largas y monótonas. Esto es especialmente importante porque este criterio le puede ayudar mucho a sus profesores para que organicen sus actividades didácticas. En general, no solamente para él, sino para el resto de niños. O para que cuando le organicen un trabajo individual, tengan esto en consideración. Por otro lado, se puede considerar el hecho de que la actividad mental de este niño es bastante desordenada. Eso quiere decir que mientras está haciendo una cosa está pensando en mil más, en lo que tiene que hacer después de que termine esta tarea que está haciendo,
en qué cosas ocurrieron ayer, en alguna cosa que le esté ocurriendo en el momento. Entonces se fusiona todo eso de tal manera que termina siendo presa, termina invadido por una cantidad de estímulos mentales que le dificultan la concentración. Por esa razón es importante que al enfocarse pueda monitorearse o pueda vigilarse para que se dé cuenta si estoy pensando en esto que estoy haciendo o estoy pensando en otra cosa. Si estoy pensando en otra cosa, dejo eso para después. Lo haré más adelante. Podré pensarlo luego. Por ahora voy a hacer esto. Esas estrategias de vigilancia y de monitoreo le pueden ayudar para que pueda controlar mediante esas instrucciones que se da a sí mismo la tarea que tiene que realizar. También eso le ayuda a que su trabajo sea menos lento, porque debido a las distracciones se lentifica el avance de una tarea, se vuelve más irregular, se vuelve más inconstante y por supuesto se cometen mayor número de errores. Paralelamente a esto, es importante considerar que este niño con déficit de atención tiene dificultad procesos, para automatizar procesos y para automatizar rutinas que son necesarias para la formación de hábitos y para la formación de actitudes. El niño en su proceso educativo requiere la formación de hábitos porque de acuerdo con ellos es que se construye el desarrollo de sus actitudes posteriores, de su carácter. Y con lo que puede mantener una relativa disciplina que le permita desenvolverse de una manera efectiva en el mundo y en la actividad académica y en otros ambientes más. Entonces, por esa razón, automatizar rutinas como por ejemplo qué hacer al levantarse, qué hacer al acostarse, en qué horarios y de qué manera se ejecutan las tareas escolares, de qué manera se ejecutan ciertas actividades en casa que se le han encargado. Entonces, eso, en la medida en que se vuelve repetitivo, en la medida en que se vuelve constante, le va ayudando a crear hábitos que él necesita para poder organizar y estructurar su mundo, su espacio, su tiempo, su atención. Con estos niños es muy importante insistir en la pulcritud porque debido al desorden tienden a presentar trabajos pues algo desordenados y sucios. Entonces hay que exigirlo desde casa, que las actividades que se hacen deben ser ordenadas y deben ser muy pulcras las cosas que se tienen y que se mantienen,
la cama, los libros, el espacio donde él se encuentra, su habitación, su ropa, su uniforme. Bien. Concordante con estas cosas que venimos comentando, es importante también trabajar con el niño con déficit de atención el seguimiento de instrucciones, porque en ello tiene dificultad. El seguimiento de instrucciones le permite organizar una tarea, le permite organizar cómo debe comportarse en determinado lugar. Entonces, debe ser un trabajo continuo, debe ser un trabajo permanente el hacer que este niño siga instrucciones. Por supuesto, habrá que empezar por pocas instrucciones y que sean ojalá muy prácticas, muy concretas. Instrucciones a seguir para poder realizar algo. Dentro de todo esto que hemos dicho, también se debe considerar la dificultad que tiene el niño para automotivarse y que ayuda a que pueda continuar con un esfuerzo prolongado para alcanzar sus metas y cumplir sus objetivos. La capacidad para automotivarse influye mucho en creer en sí mismo, en tener confianza en sí mismo, en sus propias capacidades. Tiene que ver con el optimismo para poder seguir a pesar de las dificultades y las adversidades. Tiene mucho que ver con la fortaleza que implica resistir cosas que son adversas, como una mala calificación, observaciones por una tarea mal hecha, reproches, tal vez regaños. Entonces, la automotivación es muy importante, pero dado que el niño tiene dificultad para ello, es importante dar motivación extrínseca, es decir, motivación externa, a través de apoyar sus pequeños logros, de llevarlo a que sea más fuerte al resistir lo adverso, al esforzarse por alcanzar algún objetivo. Y estar permanentemente en ese apoyo para que en medio de ese diálogo que tiene él con él mismo, donde lo que aparece es no soy capaz, no puedo, soy un desastre, no soy bueno para nada, soy un inútil, haya un diálogo paralelo de sus padres, por ejemplo, en que pueda decir, he hecho tal bien tal cosa, soy muy bueno en tal otra. Por esa razón, el conocimiento de sí mismo y la autovalía personal que el niño pueda ir identificando, como lo decíamos al principio,
es fundamental para esto de la automotivación. Bien, otro aspecto que creo válido comentar es que el niño con trastorno de la atención es un niño que se mete fácilmente en problemas. Y eso normalmente ocurre porque toma decisiones impulsivas. Entonces es necesario llevarlo a que piense antes de actuar. Ese pensamiento de cuáles serán las consecuencias que tiene si hago esto o hago lo otro es muy importante para que pueda anticipar muchos de los problemas. Y esto surge a partir justamente de estar continuamente analizando problemas que le han ocurrido y cómo la impulsividad lo ha llevado a que le ocurran estos problemas y qué podría hacer al respecto, y hacer un entrenamiento sobre esto muchas veces, apoyando sus aciertos, eh, analizando los errores y motivándolo para que vuelva y lo intente, porque en general este niño no sabe que tiene dificultades con sus propios impulsos y con la manera de encauzarlos. Tal vez en esto contribuya un poco la dificultad que tiene para recordar las consecuencias de lo que le ha pasado por actuar impulsivamente en situaciones anteriores. A veces no tiene en cuenta datos del contexto para actuar. Entonces, por ejemplo, puede ser que los demás estén gritando para buscar que él grite también y que entonces lo sorprenda el profesor o la profesora y no se percata de que está ocurriendo eso, de que hay esa intencionalidad en su contexto y termina haciéndolo y él es el que termina siendo sancionado. Entonces, esa dificultad para tener presentes los datos del contexto para de acuerdo con eso actuar es muy importante. Podríamos decir que los criterios que pueden distinguir entre un niño con déficit de atención y otros que pueden comportarse de formas similares es la intensidad de las conductas que tiene, de estas que hemos hablado y otras más, y también el grado de desadaptación que le ocasionan este tipo de comportamientos en su desempeño académico y social, porque generalmente no tiene muchos amigos. Los compañeros de clase tienden a tomarlo a veces por el tonto o por el que molesta en clase o por aquel con el que no quieren estar o por el desadaptado, en fin. Entonces es un niño que de alguna manera es un poco marginado de su entorno social y es algo en lo cual los padres deben estar muy pendientes para poder intervenir, poder saber qué está pasando al respecto y motivarlo para que desarrolle habilidades sociales para poder mostrar su descontento, mostrar sus desafectos
mostrar lo que piensa y lo que siente a los demás, a sus profesores. Entonces, estas habilidades sociales y comunicativas son muy importantes. Finalmente, hay que ser claros en que las experiencias de fracaso de este tipo de niños son mayores a las de los demás. Entonces, eso quiere decir que no ayuda mucho esto a su autoestima, pero al lado de esa impotencia o sentimiento de falta de control que él puede tener sobre la vida, debido a que por todo o por la mayor parte de cosas es tachado. Debido a esta impotencia, los padres y los profesores deberían concentrarse un poco más en, en ver mucho más las áreas donde se pueda desempeñar bien que las áreas en que no, porque a veces puede quedar evaluado solamente en aquello que hace mal y algunas cosas que puede estar haciendo muy bien pueden quedar en segundo plano. Los padres también tienen que ser muy justos en eso y tienen que ser muy prudentes con eso. Y además ganarse la confianza del profesor para que el profesor pueda saber acerca del diagnóstico que tiene el niño y que no vaya a pensar otras cosas, sino que se trata de un niño molestón, de un niño indisciplinado, cansón, porque la consideración cambia y se trata es de que el profesor le ayude al niño y trabaje, por ejemplo, con el departamento de orientación psicológica para que pueda haber progresos significativos en el aprendizaje y no ausentismo de las clases o que se termine desertando de las mismas. Así que a tener en cuenta estas recomendaciones y en un próximo video seguiremos hablando de otros aspectos relacionados con el trastorno por déficit de atención. Les agradezco que se suscriban al canal, que le den un clic a la campanita para estar pendientes de las actualizaciones y que le den un me gusta al video. Muchas gracias.